A través de la historia del hombre, el culto a los muertos se ha manifestado en diferentes culturas de Europa y Asia, pero en las culturas prehispánicas del continente americano no ha sido de menor importancia. Así, la visión y la iconografía sobre la muerte en nuestro país son notables debido a ciertas características especiales, como el sentido solemne, festivo, jocoso y religioso que se ha dado a este culto, el cual pervive hasta nuestros días. Esta festividad es quizá la tradición más importante de la cultura popular mexicana y una de las más conocidas internacionalmente. Incluso es considerada y protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Throughout the history of man, the cult of the dead has been manifest in different cultures of Europe and Asia, such as China, the Arabic or Egyptian, but in the pre-Hispanic cultures of the Americas has not been minor. So the vision and iconography about death in our country are notable due to certain special characteristics such as a solemn, festive, ocular, and religious sense given to this cult, which survives to the present day. This festival is perhaps the most important tradition of Mexican popular culture and one of the best known internationally. It is even considered and protected by UNESCO as World Heritage. La práctica religiosa de honrar a los difuntos es tan antigua como la humanidad, y la costumbre de celebrar un día de culto a los espíritus de los antepasados es compartida en muchas culturas y lugares del mundo. En las culturas ancestrales como la china o la egipcia, el culto a los muertos se realizaba respectivamente en los templos y en las pirámides. Los antiguos chinos recordaban a sus antepasados quemando incienso, encendiendo velas y colocando ofrendas de alimentos sobre un altar. Hasta el siglo II de nuestra era, nacería la costumbre de inhumar o enterrar a los muertos en cajas de madera o bien de piedra que derivaron en sarcófagos esculpidos. La muerte para los mexicanos juega un papel importante, tan es así que hasta se le ha asignado un día especial para rendirle culto, el 2 de noviembre. En esa fecha se dejan de lado las actividades cotidianas para dar paso a la comunión con lo sagrado. Vivos y muertos se reúnen en torno a un solo objetivo, el altar de muertos. Velas y veladoras, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, papel picado, diferentes platillos y el tradicional pan de muerto no pueden faltar en la ofrenda que es dedicada a la memoria de algún familiar fallecido o para un célebre personaje de la escena mexicana. Además, es un culto que ve a la muerte como algo innegable en la vida, una ley natural y que se tiene que aceptar. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos, descarnados o inframundo, también llamado Siomayán, el término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba 4 días. En esta época era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Los entierros prehispánicos eran acompañados por 2 tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podían necesitar en su tránsito al inframundo. En el siglo XVI, tras la conquista, se introduce a México el terror a la muerte y al infierno con la divulgación del cristianismo, caracterizado por una mezcla de las religiones prehispánicas y la religión católica. En esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos. Se veneraban restos de santos europeos y asiáticos, con arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias y con reliquias de pan de azúcar, antecesores de nuestras calaveras, y el llamado pan de muerto. Al ser México un país pluricultural y pluriétnico, tal celebración no tiene un carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones según el pueblo indígena o grupo social que la practique.
La fiesta del Día de Muertos se realiza el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, días señalados por la Iglesia Católica. Los difuntos regresan esas noches para disfrutar los platillos y flores que sus parientes les ofrecen. Las ánimas llegan en forma ordenada. Esta celebración, que comienza desde la madrugada con el tañido de las campanas de las iglesias y la práctica de ciertos ritos, como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas, los que tienen un gran significado para las familias porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas y a transitar por un buen camino tras la muerte. A 18 años de haber iniciado su procesión, el Festival Universitario de Día de Muertos cumple su mayoría de edad, arribando a su quinta sede, el Estadio Olímpico Universitario. Tras haber visitado las explanadas de la Facultad de Medicina, del Museo de las Ciencias Universum, del campus central de la ciudad universitaria, también conocida como las Islas, y el denominado ombligo de Ceú, el espacio escultórico. La mega ofrenda, como afectuosamente identificamos a esta trascendente actividad cultural de todos los universitarios, se ha consolidado como un referente en las celebraciones de Día de Muertos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la cual también ha servido como un fiel homenaje de la memoria histórica, al haberse visto inspirada en miembros distinguidos de la cultura universal. En esta ocasión, el festival está dedicado a honrar el legado de uno de los personajes más emblemáticos que luchó para alcanzar la consolidación de nuestro México independiente, José María Morelos y Pavón, autodenominado como el Siervo de la Nación, quien nació el 30 de septiembre de 1765 en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. No obstante la precariedad de su cuna, Morelos desarrolló en el Colegio de San Nicolás Obispo una formación escolar que le permitió el dominio de disciplinas como la gramática, el latín, la moral, la filosofía y la retórica. Sus logros académicos le condujeron en abril de 1795 a la Ciudad de México para examinarse y obtener el título de bachiller por la Real y Pontificia Universidad de México, antecedente histórico de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1810, Morelos habría de unirse al movimiento independentista encabezado por su mentor, don Miguel Hidalgo y Costilla, teniendo en su pensamiento una independencia plena, es decir, soberana, sin tutelas de reyes o imperios. Su carácter ilustrado le conformó como un fundamental ideólogo del movimiento, que se tradujo en su intenso desarrollo de manifiestos, proclamas, bandos y reglamentos que han servido de marco conceptual y jurídico paranormal aún en nuestro tiempo, la vida institucional de nuestra República. De este cúmulo de documentos destacan significativamente los sentimientos de la nación, cuyos 23 puntos brindan una idea de la capacidad de nuestro héroe para observar el presente y para vislumbrar visionariamente el futuro del país que se gestaba. Después de haber librado junto con su ejército diversas campañas, en noviembre de 1815, al escoltar a los miembros del Congreso a Tehuacán, fue atacado por el realista Miguel Manuel de la Concha, quien lo hizo su prisionero el 5 de noviembre del mismo año. Los últimos días de Morelos estuvieron marcados por la vejación hasta que el 22 de diciembre fue fusilado en San Cristóbal de Ecatepec, Estado de México. Esta fiesta de origen pagano de homenaje a los difuntos es celebrada en muchos lugares del mundo y data de una antigüedad inmemorial, siendo gradualmente incorporada como la fiesta de los difuntos o de todos los santos en el ritual cristiano, pero también se conoce como Día de Muertos, 2 de noviembre en México o Noche de Halloween. El punto de encuentro en esta celebración son los cementerios, que aumentan durante estos días enormemente su afluencia. Las tumbas de nuestros antepasados son adornadas con flores mortecinas para honrar su memoria, al tiempo que se reza por las almas de los que no pertenecen al mundo de los vivos. So, this celebration of pagan origin of tribute to the deceased is held in many places in the world and dating back to an ancient times immemorial, being gradually incorporated as the feast of the deceased or of All Saints in the Christian ritual, but is also known by other names. Day of the Dead in November the 2nd in Mexico, or Halloween night,
The meeting point for these celebrations are cemeteries, which greatly increase their influx during these days. The graves of our ancestors are decorated, as well as the graves that will be decorated with fading flowers to honor his memory, the time which prays for the souls of those who already do not belong to the world of the living.